Bien, vamos a continuar esta siguiente sesión introduciendo ahora el tema de cinemática rotacional. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos de entender por cinemática rotacional o de qué va a tratar este siguiente tema? Bien, para poder tal vez marcar una distinción entre lo que hemos revisado hasta eh, hace unos minutos con los últimos dos ejercicios, vamos a hacer una distinción, eh, digamos, comentando lo siguiente. De lo que hemos venido descrito hasta hace unos instantes fue lo que se conoce como la cinemática traslacional. En la cinemática traslacional, lo que está sucediendo es que los objetos se mueven a lo largo de una línea recta. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí movimiento de un objeto a lo largo de una línea recta. Entonces, lo que comentamos sobre la segunda ley de Newton, sobre la conservación del momento lineal, etcétera, va a tomar lugar siempre a lo largo de una línea recta. En la cinemática rotacional, lo que tenemos es lo siguiente. El objeto se mueve, se mueve girando en torno o alrededor de un eje o punto fijo. Esa va a ser la distinción entre uno u otro. Entonces, cinemática traslacional es el movimiento a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y, a lo largo del eje Z, o en una dirección que tenga tres componentes, pero siempre va a ser recto. En la cinemática rotacional, lo que vamos a tener es un objeto que va a girar en torno a un eje, en torno a un punto fijo. ¿De acuerdo? Entonces, para daros una idea de lo que vamos, de lo que queremos mencionar aquí, consideremos lo siguiente. En este momento tenemos aquí un plano descrito por los ejes X, perdón, aquí sería el eje X y el eje Z. Y lo que vamos a considerar es un objeto, vamos a imaginar que está por aquí, no necesariamente tiene que ser un objeto regular, puede ser cualquier objeto, que es el cual, a ver, aquí lo voy a poner así, el cual se encuentra a una distancia r del origen de coordenadas. Entonces, este vector es el vector r, el vector de posición. ¿Okay? Ese viejo vector que estuvimos hablando en cinemática traslacional. ¿Okay? En este momento, este vector lo único que nos va a permitir es ubicar al objeto respecto a un eje de giro. En este caso, vamos a asumir que el movimiento se realiza alrededor del eje Z. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a pensar que este objeto los fijamos en un punto de este objeto. Pensemos que sea el centro de masa, se me ocurre. Bueno, como el objeto va a girar alrededor del eje Z, tenemos que indicar la dirección de giro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una forma de hacerlo es a través de esta flecha
así, que indica la dirección de giro. Entonces, cuando hablamos del movimiento en una línea recta, sabíamos que el objeto o bien se movía hacia el eje X positivo o hacia el eje Y negativo, tan solo fijándonos en el signo que acompañaba a la componente del movimiento en ese eje. Aquí, ¿cómo vamos a asumir que se está dando la rotación? Pues vamos a seguir la misma convención que ustedes han utilizado, por ejemplo, cuando han medido ángulos, que también utilizamos justo cuando vimos el tema de vectores. Un ángulo va a ser positivo cuando se mide en contra de las manecillas del reloj. Esa entonces, un movimiento rotacional va a tener un sentido positivo cuando el objeto se ponga a rotar en una dirección que va en contra de las manecillas del reloj. Cuando el objeto, por el contrario, gira y este movimiento rotatorio es a favor de las manecillas del reloj, asumimos que tiene una dirección de desplazamiento rotacional negativo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver aquí que este vector R forma un ángulo, aquí lo voy a poner, con el eje X positivo. Una vez más, vamos a mencionar este eje X como un punto, como un eje en el cual vamos a comenzar a contar los ángulos. Entonces, este ángulo θ que se está aquí formando entre el eje X y el vector R va a ser muy importante. De hecho, ese vector R, si lo extendemos hacia afuera, ¿okay?, va a denotar o va a dar lugar a lo que vamos a llamar la línea de referencia. Entonces, la línea de referencia es una recta que nos permite ubicar el ángulo que está formándose entre el eje X positivo y el objeto alrededor de algún eje, como en este caso es el eje Z. Si esto lo vemos en un plano, aquí ya tenía preparada una figura, vamos a observar lo siguiente. Entonces, ahora pensemos que observamos el movimiento desde el eje Z. Nos colocamos justo aquí, en el eje Z, y vemos hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, el objeto se va a encontrar a una distancia R del origen. La línea de referencia está aquí puesta. Esta es la línea de referencia. Entonces la vamos a ubicar aquí arriba. Ahí está, nuestra línea de referencia. Y entonces, esta línea de referencia va a hacer un ángulo θ con el eje X positivo. La dirección de movimiento, como lo mencioné, la vamos a representar a través de una flecha curvada que nos indica hacia dónde está girando este objeto. Entonces, en este caso, tenemos un movimiento en contra de las manecillas del reloj. Entonces, tenemos un movimiento rotacional positivo. El eje Z, por lo tanto, va a ser el eje alrededor del cual va a estar girando. Entonces, con ayuda de la línea de referencia, vamos a definir la siguiente cantidad. Llamaremos posición angular. Llamaremos posición angular al ángulo θ de la línea de referencia, con el eje X, positivo. Así lo voy a poner, más X, con el eje X positivo.
Entonces, a ese ángulo teta que se comentó hace unos instantes, lo vamos a conocer como la posición angular de nuestro objeto. Las unidades de medida, o mejor dicho, la unidad de medida de la posición angular es el radián, que vamos a abreviar como rad. ¿Ok? Entonces va a ser muy importante que nosotros estemos conscientes de que un ángulo, si bien se puede medir en grados sexagesimales, para nuestros fines, para describir correctamente el movimiento rotacional, la posición angular o los ángulos los vamos a tener que estar midiendo siempre en radianes. Siempre en radianes. Bueno, entonces, si ya sabemos que la posición angular no es otra cosa más que el ángulo que hace la línea de referencia con el eje X positivo, ¿cómo sabemos si un objeto se está moviendo? Para saber si un objeto está teniendo o no un movimiento rotacional, debemos de fijarnos en si su posición angular está cambiando. Entonces, por ejemplo, retomando esta figura. Retomando esta figura. Pensemos que en un instante dado, la posición angular de este objeto está dado de esta forma, está dado con este ángulo, teta 0. En un instante de tiempo posterior, encontramos que este objeto está en esta otra posición. La distancia al origen no ha cambiado. Eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. La distancia al origen no ha cambiado. No se ha acercado ni alejado del origen. Lo único que ha pasado es que de encontrarse en el primer cuadrante, ahora se sitúa en el segundo cuadrante. Por lo tanto, si notamos, ahora el vector R se ubica de esta manera. Y es más, si somos observadores, podemos notar que el ángulo que se ha formado es este ahora. Un teta que vamos a llamar teta sub f. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ha habido un cambio en la posición angular. Es más, podemos ver que la línea de referencia ahora está en esta posición. Si nosotros nos fijamos en ese cambio que ha experimentado el objeto en el ángulo, esta variación es la que vamos a conocer como el desplazamiento angular. Entonces aquí viene otra definición. El desplazamiento angular delta teta alrededor del eje de giro es el cambio en la posición angular. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan un poco de cinemática traslacional, debe de parecerles natural entonces que si un objeto cambia de posición, si estaba en una posición inicial y pasa a una posición final, ese cambio, sabemos muy bien que nos habla de un desplazamiento, una variación en la posición. Bueno, en este caso, la variación es en el ángulo. Entonces aquí el desplazamiento angular
alrededor de un eje de giro es el cambio en la posición angular. Por lo tanto, podemos definirlo simplemente como posición angular final menos posición angular inicial. ¿De acuerdo? Eso es entonces a lo que vamos a referirnos con el desplazamiento. ¿Cómo ha cambiado, a qué ángulo, a qué nuevo ángulo se ha movido el objeto alrededor de el eje alrededor del cual se está moviendo? Si ahora nos preguntamos, ¿qué tan rápido está cambiando su posición angular? Es decir, ¿qué tan rápido se está desplazando? ¿De qué cantidad podremos hablar a continuación? Si consideramos qué tan rápido cambia cambia la posición angular de un objeto en torno al eje de giro, ¿ok? ¿Qué cantidad podemos nosotros definir si analizamos esa situación? Entonces, si consideramos ahora el factor tiempo, para saber qué tan rápido cambia la posición angular del objeto en torno a ese eje, definimos la velocidad angular de la siguiente forma. La velocidad angular se define como, bueno, lo vamos a denotar con la letra griega omega, y definimos la velocidad angular promedio como el cambio en la posición angular entre el tiempo que le toma al objeto realizar o efectuar dicho cambio. De manera muy explícita, pues diremos simplemente que es la posición angular final menos la posición angular inicial entre tiempo final menos tiempo inicial.
¿De acuerdo? Entonces, eso es un análogo a lo que ya habíamos visto en cinemática translacional. Si decíamos en dónde estaba el objeto y después notábamos que el objeto cambiaba de posición, entonces, al considerar el tiempo que le tomaba cambiar de posición, definíamos una velocidad promedio. Entonces, de manera análoga ahora, de igual manera, y tomamos en cuenta intervalos de tiempo muy pequeños, podemos definir lo que se conocerá como la velocidad angular instantánea o simplemente velocidad angular. La velocidad angular instantánea como entonces la velocidad instantánea no es otra cosa más que la siguiente relación. Voy a agarrar ahora el límite de esta cantidad cuando el cambio en el tiempo o el intervalo de tiempo se asume muy pequeño. Esto coincide entonces con la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Entonces ya tenemos varias cantidades, desplazamiento angular o velocidad angular promedio y la velocidad angular instantánea, que no es otra cosa más que la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Si seguimos, vamos a encontrar otras cantidades que son análogas a las que ya conocíamos en el movimiento translacional. Si ahora se desea conocer los cambios de velocidad angular, los cambios en la velocidad angular en función del tiempo, definimos la aceleración angular como, bueno, aquí sería la aceleración angular promedio también. Entonces aquí la aceleración angular va a estar denotada por la letra griega alfa como el cambio en la velocidad angular entre el intervalo de tiempo en el que se efectúa dicha variación. De manera explícita sería entonces la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Vale? Aquí, bueno, me faltó mencionarlo. La velocidad angular tiene como unidades ¿okay? La velocidad
angular se mide en radianes sobre segundo o en revoluciones por minuto. Bueno, siguiendo entonces la misma idea, asumiendo intervalos de tiempo infinitesimalmente pequeños, llegamos a la aceleración angular instantánea. Entonces, similar a lo que sucedía con movimiento traslacional, también aquí podemos definir una cantidad equivalente. Esa aceleración angular se construye a partir de un límite con los intervalos de tiempo tomados a cero. Entonces, esto coincide con el concepto de la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Y aquí, antes de que lo olvide, la aceleración angular se mide en radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, esas serían las nuevas cantidades cinemáticas que van a ser importantes. El desplazamiento, la velocidad angular y la aceleración angular. Y lo único que estamos tomando como punto de partida es que el objeto rote alrededor de un punto fijo. No sé si en este momento existe alguna pregunta o comentario con relación entonces a estas cantidades. Muy bien, entonces vamos a escribir el siguiente caso. Movimiento rotacional con aceleración constante. ¿Okay? Entonces, el movimiento traslacional nosotros vimos que cuando la aceleración es constante, llegamos a un conjunto de ecuaciones que describen el movimiento y que incluso podemos, en su momento, las ocupamos para describir el movimiento de caída libre, el movimiento de tiro vertical e incluso el movimiento de tiro parabólico. ¿Ok? Entonces, la construcción es similar en el sentido de que incluso las ecuaciones que vamos a obtener en este tipo de movimiento
tienen una estructura muy parecida a la que observábamos con la aceleración constante en el movimiento traslacional. Por ejemplo, voy a ponerlo de esta manera. Partiendo de la relación si partimos de la siguiente relación de que alfa es igual a la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, ¿okay? Podemos obtener lo siguiente, asumiendo que la aceleración angular es constante. Ok, entonces tomando como punto de partida la ecuación que aquí aparece en la pantalla, podemos obtener que el diferencial o el diferencial de la velocidad angular es alfa veces la derivada o el diferencial respecto al tiempo. Si nosotros integramos esta ecuación a ambos lados y metemos ahí adecuadamente los límites de integración, por ejemplo, para la velocidad angular decimos que vamos de una velocidad angular inicial a una arbitraria y por su parte este lado de la igualdad la integramos desde un tiempo cero hasta un tiempo arbitrario, podemos nosotros obtener la siguiente ecuación. Entonces obtenemos que la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Esto asumiendo, repito, que la aceleración angular sea constante en el tiempo. De igual manera, a partir de la relación, ahora por otra parte, si tomamos como punto de partida el hecho de que la velocidad angular sea la derivada de la posición angular respecto al tiempo, ¿okay? Vamos a obtener lo siguiente. Entonces, de forma similar, de forma muy similar a lo que hicimos hace unos instantes, podemos hacer
el siguiente paso algebraico. Integrando estas expresiones con los límites de integración adecuados, desde una posición angular inicial hasta una arbitraria y desde un tiempo que sea 0 hasta un tiempo arbitrario, ¿okay? Obtenemos la siguiente relación. Que la posición angular es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y entonces esas serían las ecuaciones que son útiles para el caso en el que la aceleración angular se asuma constante. Entonces, cuando en un problema nos aseguren que la aceleración angular es constante, estas dos ecuaciones las podemos utilizar ya sea para calcular la velocidad a un tiempo posterior o bien la posición del objeto, la posición angular del objeto a un tiempo posterior. Preguntas en esta parte con relación entonces a estas dos ecuaciones. Muy bien, entonces, a las ecuaciones que voy a nombrar como ecuación 1 y esta otra como ecuación 2, son las ecuaciones básicas para la cinemática rotacional. Las ecuaciones 1 y 2 son las ecuaciones fundamentales para la cinemática rotacional con aceleración angular constante. Pensemos que tienen la misma importancia que las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estas son sus equivalentes cuando hablamos de rotaciones. Entonces ahora, teniendo en cuenta esta situación, surge la pregunta, este movimiento rotacional, ¿cómo se puede relacionar
con el movimiento que nosotros ya veníamos trabajando como movimiento traslacional. Si bien el movimiento ahora es alrededor de un eje, algo de lo que habíamos visto con anterioridad en cinemática traslacional puede vincularse a este nuevo movimiento. Bueno, la respuesta la vamos a encontrar del siguiente modo. Déjenme ver aquí. Voy a hacer un cambio. Ok, muy bien. Entonces, a ver, vamos a utilizar esta figura para hablar justamente de esa relación. Entonces, relación entre las cantidades cinemáticas rotacionales y lineales, como la vamos a conocer, a las del movimiento traslacional. Entonces voy a apoyar de esa figura para hacer la siguiente discusión. Ahí está. Entonces, una vez más, tenemos un objeto que va a estar rotando alrededor del eje Z, como es en este caso. Aquí dibujo la dirección de rotación. Esto se está girando alrededor del eje Z. Manteniendo su separación, es decir, el vector R tiene su módulo constante, no cambia. Lo único que va a estar cambiando es la posición angular. Entonces, en algunas evolución en el tiempo, en algunas ocasiones va a estar, digamos, en algunas otras ocasiones con un ángulo igual a pi medios de radian, después sea igual a pi, 3 medios de pi, 2 pi, etcétera. ¿Ok? Entonces va a estar girando. Entonces, desde un punto de vista geométrico, la posición angular, θ, está relacionada con el arco que vamos a llamar S, o denotar con la letra S, con el arco S que lo delimita. ¿Ok? ¿Qué queremos decir con esta afirmación? A ver, pensemos solamente en la figura que aquí está mostrada. Entonces tenemos el eje X de forma horizontal, tenemos el vector R, o incluso la línea de referencia, de esta manera. ¿Okay? Este R, que es el módulo del vector de posición, no es difícil ver que coincide con el radio de la circunferencia. Entonces, bueno, aquí lo que estamos notando, esta R es el radio de la circunferencia sobre la cual se está moviendo nuestro objeto. Bueno, aquí tenemos el ángulo θ. Cuando el objeto avanza en forma circular, describe lo que se conoce como un arco. Es esta distancia. Esta sección curva es lo que se conoce como arco. Entonces, el arco está delimitando la posición angular. Si el arco aumenta, quiere decir que el ángulo es más grande. Si el arco disminuye,
Quiere decir entonces que el ángulo es muy pequeño o incluso puede ser cero. ¿Ok? Entonces, la relación que existe entre el arco, que es una cantidad que tiene unidades de longitud, es decir, se puede medir en metros, en centímetros o en alguna otra unidad, se está relacionando con una cantidad que es adimensional. Recordemos, desde el que vimos el primer parcial, que los ángulos son cantidades adimensionales. Entonces, la relación que existe es la siguiente. El ángulo es igual a la medida del arco entre el radio de la circunferencia. O dicho de otra forma, el arco es igual a r veces el ángulo θ. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos aquí encontrando? Bueno, si nosotros sabemos la posición angular que recorrió un objeto al momento de rotar alrededor del eje Z, por ejemplo, y conocemos la distancia que existe entre ese objeto y el eje de giro, podemos nosotros ser capaces de obtener el valor de su desplazamiento como si hubiese caminado en línea recta. Es justamente la información que nos da el arco. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una relación entre una cantidad angular, es decir, el ángulo θ, y una cantidad lineal, que es decir, que en este caso es la distancia que hubiese recorrido o que estuviese recorriendo si siguiese una trayectoria recta. Entonces, esa sería una primera relación que se puede establecer entre la posición angular y la distancia que se estaría recorriendo a lo largo de esta trayectoria, a lo largo de este arco. Muy bien. La relación no solo termina ahí. Vamos a continuar con la siguiente parte, describiendo lo siguiente. Eh, consideremos ahora los siguientes vectores unitarios. Que describen el movimiento rotacional, o mejor dicho, que son útiles para describir el movimiento rotacional. Entonces, si ustedes recuerdan, un vector unitario es aquel vector que tiene como módulo la unidad. Tiene módulo 1. Los vectores que vamos a definir a continuación son los siguientes. Vamos a definir un vector U sub R que tiene esta forma. Es igual a coseno del ángulo θ, ¿ok? Es decir, de este ángulo justamente, el que dibujamos en la figura de arriba, en la dirección Y, más seno de θ en la dirección J. Ese sería nuestro primer vector unitario que vamos a definir. El siguiente lo vamos a llamar el vector unitario U sub θ. Y este vector unitario tiene esta forma. Es menos seno del ángulo θ en la dirección Y.
más coseno de teta y la dirección j. ¿Okay? ¿Por qué estos dos vectores van a ser útiles para describir el movimiento rotacional? Bueno, el movimiento lineal o traslacional que habíamos estado revisando desde el primer parcial, habíamos estado ocupando los vectores i, j y k para describir movimientos en una línea recta. Para el movimiento traslacional, perdón, para el movimiento rotacional, estos vectores unitarios van a sernos útiles. ¿Por qué? Por la siguiente razón. A ver, voy a retomar esta figura. Y vamos a anotar lo siguiente. Este vector U sub R, lo que nos está permitiendo describir es lo siguiente. El vector U sub R es un vector de módulo 1 que siempre está apuntando hacia afuera de la trayectoria. Digamos, sale del origen y siempre está apuntando hacia todos los puntos que están afuera del centro del origen de coordenadas. Como el ángulo θ está cambiando conforme el objeto se está moviendo, pues entonces es útil porque de esta manera este vector pues puede estar apuntando a veces hacia el segundo cuadrante, sobre el eje X negativo, hacia abajo, en el cuarto cuadrante y volver al primer cuadrante. Entonces, de esta manera podemos nosotros de manera muy fácil poder ubicar al vector, al objeto, con ayuda de ese vector unitario. ¿Qué pasa con este otro vector? El vector U sub θ. El vector U sub θ es un vector unitario, pero este se puede dibujar de forma tangencial a la trayectoria. Tiene esa peculiaridad. Es un vector que siempre es tangente a la trayectoria circular. Por lo tanto, con este vector podemos estar ubicando al objeto de esta manera. Alrededor de la trayectoria circular. Entonces, como el vector unitario U sub θ depende de θ y este ángulo a su vez cambia en el tiempo, entonces el vector, que aquí está indicado en color verde, pues a veces va a apuntar hacia abajo, como es en este caso, a veces en esta dirección, a veces hacia arriba, etc. Entonces estos dos vectores nos permiten, de manera muy conveniente, poder describir el movimiento rotacional. Muy bien, entonces, ¿para qué mencionar estos dos vectores? Y en esta parte va a consistir su primer ejercicio para este parcial. Consideremos el vector de posición R de un objeto que rota alrededor del eje Z. ¿De acuerdo? Entonces, si consideramos ese vector de posición, quiero que piensen justamente en este vector R. Ese vector R va a estar ubicándonos al objeto a una distancia R, que es el radio de la circunferencia, y entonces conforme el objeto se esté moviendo, este vector R va a estar rotando. Justo lo que hace el vector U sub R. Bueno. Entonces aquí, a ver, voy a hacer lo siguiente. Entonces, el vector de posición sabemos que se escribe de la siguiente manera, ¿no?
como X en la dirección Y más Y en la dirección J. Es así como nosotros ya sabíamos que podemos escribir el vector de posición. Pero si ahora utilizamos, si nos vamos a esta figura y recordamos que aquí podemos definir las componentes de ese vector, como se hizo en el problema de la sesión pasada, recordando que aquí hay un triángulo rectángulo, que los catetos son justamente las componentes de ese vector, podemos nosotros escribir lo siguiente. X termina siendo la hipotenusa, que vale R, ponerlo así, R, por el coseno del ángulo θ en la dirección Y, más R veces, ahora en la coordenada Y se puede expresar como R veces el seno del ángulo θ. Okay. Esto es algo que ustedes ya han de estar seguros que esto es así es, no, por eso no me detengo a hacer algún comentario adicional. Esto desde vectores lo podemos ver. ¿Ok? Entonces, nótese que escrito de esta manera, podemos factorizar el término común, que en este caso es R. Y nos queda entonces coseno de θ en la dirección Y más seno de θ en la dirección J. Y ahora veamos quién es este vector que hemos aquí escrito. Este vector lo definimos hace unos instantes. Aquí está. Este vector es justamente U sub R, coseno de θ en dirección Y más seno de θ en dirección J. Entonces podemos escribir como R veces el vector U sub R. Entonces, si ustedes recuerdan un poco también acerca de la utilidad que tienen los vectores unitarios, recordarán que un vector unitario, si se multiplica por un escalar positivo, obtenemos un nuevo vector cuyo módulo tiene el mismo valor que el del escalar por el cual se multiplicó el vector unitario. Si queremos construir un nuevo vector, que tenga un módulo más pequeño, pues multiplicamos el vector unitario por un escalar fraccionario menor a la unidad. Si por el contrario queremos no solamente cambiar el módulo del vector, sino además cambiar su dirección, multiplicamos el vector unitario por un escalar negativo. ¿Ok? Entonces, esta R, que es el radio de la trayectoria circular, pues siempre va a ser una cantidad positiva. Por lo tanto, si queremos describir un movimiento rotacional en el que el objeto se sitúe cada vez más lejos del eje de giro, pues bastará con multiplicar o asignarle a esta R una cantidad pues, cada vez mayor. ¿Ok? Entonces, de esta manera, este vector U sub R controla qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra el objeto girando alrededor del eje de giro. Bueno, ¿qué pasa si derivamos esta cantidad, este vector R, respecto al tiempo? Obtenemos una cantidad que ya conocemos, ¿no? Derivando al vector de posición respecto al tiempo, obtenemos
la velocidad, que voy a ponerle el adjetivo de lineal, del objeto. Que eso lo vimos desde parece que desde el primer parcial, ¿no? Si ahora derivamos, si ahora tomamos la derivada del vector posición respecto al tiempo, lo que estamos obteniendo es la velocidad instantánea o simplemente la velocidad. ¿Ok? Entonces, lo que está aquí escrito en color rojo y es lo que nosotros habíamos visto con la anterioridad. Bueno, ¿cómo lo vamos a ajustar a esto que estamos viendo? Bueno, pues básicamente lo que nos están pidiendo aquí es derivar respecto al tiempo esta igualdad, esta parte que está aquí. Entonces lo que hay que derivar ahora es esto que está en color verde al interior de estos corchetes en color azul. Como el radio de la circunferencia no cambia, ¿ok? Este objeto está rotando nada más, solo está cambiando su posición angular, más no la distancia o la separación al eje de giro. Entonces, perdón, asumiendo que eso no está pasando, no se está alejando ni acercando, mantiene su distancia, esta cantidad de R pues es constante, saldrá del signo de la derivación. Aquí el ángulo teta sí está cambiando, ¿de acuerdo? El ángulo teta sí está cambiando en el tiempo. Por lo tanto, la siguiente igualdad que podemos obtener es la siguiente. Entonces el vector, el radio de la circunferencia es constante, sale de la integral, perdón, de la derivada. Y entonces lo que hay que derivar a continuación es la derivada respecto al tiempo del coseno del ángulo teta. Y esto está multiplicado por el vector i. ¿De acuerdo? Más la misma derivación, pero ahora lo que hay que derivar es el seno del ángulo teta. Y aquí el vector j. Los vectores i y j son constantes, esos no cambian, entonces pues así se quedan como, no son afectados por la derivada. ¿Ok? Entonces, como el ángulo, repito, está cambiando con el tiempo, lo que aquí tenemos es una composición de funciones. Entonces, lo único que voy a comentarles y el trabajo que va a quedarles para a ustedes es realizar esos pasos, es que aplicando la llamada regla de la cadena, que es lo que se ve en cálculo, utilizando esa herramienta, uno puede encontrar lo siguiente. Después de hacer una serie de pasos aquí, encontramos que R queda multiplicando, ¿ok?, a omega, es decir, la velocidad angular, por el vector unitario teta, el mismo que teníamos, el que se había mencionado acá arriba. ¿Ok? Entonces es nada más cuestión de aplicar regla de la cadena, factorizar algunos términos y uno encuentra esta relación. Por lo tanto, aquí podemos concluir lo siguiente.
podemos ver que aquí se obtiene que la velocidad lineal, la que nosotros medimos en metros por segundo, se relaciona con la velocidad angular a través del radio de la circunferencia, multiplicándolo de esta forma. Entonces, si conocemos la velocidad angular con la que un objeto se está desplazando y la multiplicamos por el radio de la circunferencia sobre la cual se está moviendo, podemos conocer la velocidad lineal, es decir, con qué velocidad se va a estar moviendo este objeto. Este vector, ¿qué dirección tiene? Pues la misma que la del vector unitario y. Es decir, que cuando un objeto se mueve alrededor de una circunferencia, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Es lo que nos está diciendo este vector. Finalmente, si se deriva la velocidad lineal v respecto al tiempo, se obtiene la aceleración. Entonces, si derivamos este vector velocidad que hemos encontrado, construiremos la aceleración. Entonces, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, lo que nos piden aquí es básicamente tomar la derivada de la siguiente cantidad respecto al tiempo. Entonces, en esta situación metemos a esto. Una vez más, el radio de la circunferencia no cambia. Esa es una cantidad constante. Y entonces lo único que hay que derivar en esta ecuación es lo que está entre paréntesis. ¿Ok? Entonces sabemos, bueno, aquí como es un producto de funciones, uno aplica la regla del producto para la regla de la derivación de un producto, aplica una vez más regla de la cadena de algún momento, y lo que obtiene ahora es la siguiente relación. Ahora es R veces, ¿ok? Aquí será R veces la aceleración angular, alfa, por el vector U sub teta, menos R veces, es decir, el radio, por la velocidad angular al cuadrado, por el vector U sub R. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando aquí con esta ecuación? Bueno, la explicación es bastante simple. Cuando un objeto está rotando, la aceleración que experimenta tiene dos componentes. Esta componente se conoce como la aceleración tangencial. Nótese que esta componente está dirigida a lo largo del vector U sub teta, y el vector U sub teta dijimos que siempre es tangente a la trayectoria. Tenemos esta otra componente que tiene signo negativo respecto al vector U sub R, es decir, que cuando un objeto está rotando, experimenta una aceleración que siempre apunta hacia el interior de la trayectoria, como que si lo estuviese jalando hacia el interior, yéndose al centro. Esa aceleración se conoce
como aceleración centrípeta. Entonces, este otro término, con todo y, bueno, salvo el signo, o de hecho con todo y signo, es con todo y signo, que esta nos habla de la aceleración centrípeta. Entonces, la siguiente clase, pues vamos a abordar algunos ejemplos en los cuales veamos o entendemos cuál es la relación entre estas cantidades y cómo utilizarlas para describir el movimiento cuando ahora los objetos se están rotando. Y esto establece entonces la conexión entre las cantidades angulares y las cantidades lineales o traslacionales, si queremos utilizar ese término. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a consistir el ejercicio? Me parece que es el 5 o 6, no recuerdo. Que sea el primer ejercicio para este parcial. Bueno, que ustedes desarrollen los cálculos para llegar a esta ecuación. Para llegar a esta. ¿Ok? Aquí, es decir, que ustedes desarrollen la derivada que aquí aparece escrita. Faltan algunos pasos ahí que les mencionaba, regla de la cadena. Y finalmente, esta otra. También hay que ver que llegar a esta. Es decir, toman esta ecuación, la derivan como un producto, aplican regla de la cadena una vez más. Para eso tienen que sustituir lo que vale U sub teta. U sub teta ya aparece aquí arriba. Entonces lo sustituyen, derivan cuidadosamente. Y entonces tienen que encontrar esta relación que aquí aparece. Esta y esta otra. Simplemente hacer unas derivaciones. Ok, muchachos, entonces no sé si existe alguna pregunta o comentario. Si no es así, entonces nos estamos escuchando la siguiente clase, el martes próximo. Y bueno, si les recuerdo, esta actividad les va a aparecer en Classroom en unos instantes más, para que a lo largo del día, hasta antes de las 8, pues ustedes suban su documento.